El arte es una forma de expresión del ser humano que se nutre del tiempo y el espacio. Hoy conoceremos un recinto en el que se aloja una colección de obras de arte capaz de llevarnos de un lugar a otro en minutos. Conoceremos una forma de expresión que no era muy valorada y que ahora todos sueñan con ver. ¿Imaginas tener ante ti obras de uno de los pintores más famosos de todos los tiempos? Una mezcla de colores, épocas y culturas. Todo esto seguro ya lo sabes, pero no está de más recordarte. Todos somos admiradores de algo, y nuestra forma de ser y actuar comienza a basarse en ello. Empezamos a coleccionar objetos, pero sobre todo experiencias. Así era Pedro Coronel, quien con su extensa colección de obras de diversos artistas, pudo lograr que el 8 de mayo de 1983, este museo abriera sus puertas con su nombre, el Museo Pedro Coronel. El edificio tuvo muchas funciones. Durante la década de los 60 fue la cárcel de Santo Domingo, para después convertirse en vecindad y posteriormente iniciar su restauración. Vamos a conocer su historia. Cuando los jesuitas se establecieron en la Nueva España, Zacatecas fue una de las ciudades a las que también llegaron a evangelizar. Fue en 1590 cuando arribaron a una ermita llamada San Sebastián, ubicada en la hacienda de lo que hoy se conoce como San Juan de Dios. En este lugar, dedicaron su tiempo a la educación de los niños principalmente. Posteriormente, don Vicente de Saldívar y Mendoza y su esposa, doña Ana Temiño de Bañuelos, fieles católicos y devotos de la orden, decidieron patrocinarla y construir el colegio y templo de la Purísima Concepción, instalándose en 1616. El templo fue remodelado por completo entre 1746 y 1750, pero fue en 1767 que los jesuitas tuvieron que abandonar el recinto y todas las tierras del rey Carlos III por su mandato. El colegio y seminario quedaron cerrados y abandonados, y fue hasta 1785 que los dominicos tomaron posesión del lugar. Estando en manos de los dominicos, una parte del colegio sirvió primero solo como cárcel pública, y en 1828 fue ocupada y adaptada como imprenta, cárcel de hombres y cárcel de mujeres. Los sacerdotes de la Orden de Santo Domingo permanecieron en posesión del edificio hasta 1859, cuando lo abandonaron en contra de su voluntad. En el año de 1962 se desalojó al inmueble de los presos y las celdas comenzaron a ser demolidas, hasta ser abandonado en el 65.
2 años después, se comenzaron los trámites para su rescate y restauración, con la intención de instalar en este inmueble la Casa de Cultura. Para este tiempo, Pedro Coronel ya tenía 44 años, un pintor y escultor nacido en la ciudad de Zacatecas, que desde muy pequeño mostró dotes de artista. Él pensaba que la pintura tenía que ser renovada. Abogaba por la pintura mexicana joven que luchaba por nuevos horizontes. Con el tiempo, creó sus propias propuestas y aportaciones al arte mexicano, siendo uno de los artistas del país más importantes con una gran proyección internacional. Pero no solo se enriqueció con su propio arte, también fue un gran coleccionista de obras de importantes artistas. Coronel pensaba que lo primordial en el arte era la idea que necesitaba representar y no sus fundamentos ideológicos. Y fue así como desde 1960 tomó esta idea como eje para conformar la colección que denominó El Universo de Pedro Coronel, misma que presentó en el Palacio de Bellas Artes en 1981. Después de esto, Pedro Coronel recibió la propuesta de exhibir este tesoro en su ciudad natal, por lo que el antiguo colegio, que concluyó sus adecuaciones en 1982, fue elegido sede, abriendo sus puertas el 8 de mayo de 1983. Al ver su colección colocada en un lugar muy adecuado y digno, nuestro artista tomó la decisión de dejar establecido en su testamento el deseo de que su colección permaneciera ahí, así como el poder estar cerca de ella por toda la eternidad. Artistas diversos se encuentran actualmente habitando aquí por medio de sus obras. No vas a creer la riqueza que podrás encontrar. Conócela en Recordar. Su inquietud por el arte llevó a Raquel Toribio a sumarse a esta labor de enorme cultura, siendo ahora la directora del Museo Pedro Coronel. Seguramente su experiencia tiene algo que recordar. Mi nombre es Raquel Cicele y Toribio Rivas. Mi función aquí dentro del museo, soy directora del Museo Pedro Coronel. A principios desde enero de 2013 soy directora del Museo Pedro Coronel. Sin embargo, tengo trabajando aquí más de 20 años. Ningún museo en México, diría yo, tiene lo que tiene el Pedro Coronel o lo que pudo coleccionar el maestro Pedro Coronel. Sí, tenemos una colección muy amplia que consta de más de 1,230 piezas, empezando por el arte antiguo, desde los bronces etruscos, muchas piezas de India, China, Tailandia. Tenemos también la gráfica, los grabados de Goya, están los grabados de Piranesi, los grabados de William Hogarth, está la sala de arte africano, la gráfica japonesa, que también son grabados, oscilografías, grabados sobre madera. También un trabajo muy interesante de la época ukiyo-e, de la escuela. También tenemos la gráfica contemporánea, tenemos artistas Picasso, Miró, Sonia Delaunay, Braque, tenemos arte barroco tanto mexicano como tenemos los niños Dios de marfil, hindúes, filipinos, que sin embargo son de esta influencia novohispana. En el 81 estuvo en el Palacio de Bellas Artes la colección de Pedro Coronel y se llamaba la exposición El Universo de Pedro Coronel. Entonces en el 81 Pedro es zacatecano, él es zacatecano, tenía amistades aquí. Estas personas le decían a Pedro, bueno, ya está el edificio, está el espacio limpio, libre, ¿por qué no traemos tu colección? Hacemos una exposición temporal, como en Bellas Artes, y pues Pedro se animó y dijo, pues vamos llevándola, ¿no? Y la traen, iba a ser una exposición temporal de 3 a 6 meses. Me dijo Pedro, pues que esté de 3 a 6 meses aquí, me la llevo a otro lado, o a su casa como la tenía, ¿no? Sin embargo, bueno, ya platicaron con él, lo convencieron,
y Pedro decidió dejar aquí en Zacatecas y para el pueblo de México su colección. Sí, decidió, porque le gustaba mucho este espacio. Hay varias publicaciones o gente que te platica que en ese espacio donde está su tumba, a Pedro le gustaba mucho, tú ves que es una vista impresionante, es muy agradable, entonces a Pedro le gustaba, decía, aquí quiero hacer mi estudio. Y entonces como que siempre en la vida de Pedro fue un espacio que formó parte importante de su vida. Y ya al estar, bueno, si fue coincidencia o no, que fuera este inmueble, pero estaba recién restaurado, pero él también le gustaba mucho ese espacio, y más donde está su tumba, porque él quería hacer ahí su estudio. Entonces, él le tocó montar todas sus piezas, inaugurar el museo. Entonces, el museo abre sus puertas el 8 de mayo de 1983 y Pedro muere el 23 de mayo del 85. Entonces, lo pudo disfrutar cuando menos unos 2 años y de ver aquí sus piezas, ¿no? Su colección. Y más que él tenía mucho gusto de que los zacatecanos, es el origen zacatecano, teniendo ese amor a su tierra todavía, pues le daba mucho gusto que la gente pudiera apreciar estas manifestaciones del arte. Para hacer esta conexión temática, conté con la ayuda de Juan Coronel Rivera. Él es hijo de Rafael Coronel. Bueno, convivió mucho con su tío, con Pedro. Pues Juan es curador, sabe hasta chino, dicen, bueno, de arte. Entonces Juan me ayudó mucho a hacer esta conexión de temas para poder hacer un hilo conductor y que sea más entendible para los visitantes. Y luego andamos viajando, ¿no? A otros países y demás para ver ciertas cosas. No saben que lo tenemos aquí en México, aquí en este museo en Zacatecas. A partir de principios del siglo XX, el arte africano comenzó a ser valorado en Occidente. Pedro Coronel tenía una colección única, imposible de encontrar en otro museo de México, solo aquí. El arte africano es un fiel reflejo de ricas historias, mitos, creencias y filosofía de los habitantes de este gran continente. Pero no es necesario viajar hasta aquel lejano lugar para conocer parte de su riqueza. Pedro Coronel se encargó de recabar algunas piezas que ahora son invaluables. La historia de este arte se remonta a la época prehistórica, en la que los pueblos realizaban objetos utilizando distintos elementos de la naturaleza. Antes del siglo XIX, África era un continente desconocido, ya que nunca dieron muestra de conocimiento artístico. Sus obras eran consideradas toscas. Por lo que fue a partir del siglo XX cuando el arte africano adquiere una gran importancia para Occidente, dándose a conocer pinturas, grabados, esculturas y peculiares máscaras. Los temas retratados en estas obras de arte remiten normalmente a la religión, la fecundidad humana, el ganado y los campos, y por supuesto la muerte, misma que se aprecia en la entrada de esta sala, con la presencia de un auténtico sarcófago egipcio, una pieza difícil de encontrar en México. Actualmente, la riqueza del arte africano ha suministrado materias primas e inspiración para muchos movimientos artísticos contemporáneos en América y Europa. Finalmente, terminó siendo apreciado por el mundo entero. Todas las obras que hay aquí son únicas y forman parte de la colección de nuestro artista. Aquí se encuentran personajes como Picasso, Goya y Miró. Quédate para descubrirlo. Francisco de Goya es un grabador y pintor español considerado precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX. Una de sus colecciones de grabado se encuentra aquí, y muy pocos lo saben.
Veamos de qué trata. Francisco de Goya y Lucientes fue un artista español que desarrolló su obra en técnicas como pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. Se considera que su estilo marca el comienzo del romanticismo y la pintura contemporánea. Es el mayor representante del arte español del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Fue el artista que mejor supo plasmar las contradicciones internas de un momento histórico difícil en España, el tránsito del antiguo régimen al liberalismo. Un artista que no permaneció fiel a una sola corriente, sino que refleja en sus obras diversos estilos pictóricos. Su innovación lo ha llevado a ser catalogado como el padre del arte moderno. Podemos decir entonces que las obras de Goya son realmente muy exclusivas. No cualquier museo las posee, y muchas de sus colecciones han llegado a México de manera itinerante. Los amantes y conocedores del arte en México viven cazando el momento en que Goya regrese o se disponen a hacer viajes largos y costosos para apreciar estas obras. Extrañamente, pocos saben que el Museo Pedro Coronel posee una sala completa, repleta de sus grabados. Que el público sepa que las colecciones que van a ver aquí, las piezas que van a ver en este museo, pues no van a tener la fortuna de verlo en algún otro museo de México. La colección que aquí se encuentra corresponde a sus obras denominadas La Tauromaquia, una serie de 33 grabados publicada en 1816. La intención inicial de Goya fue, según diversos autores, la de ilustrar algunos pasajes de la Carta Histórica sobre el origen y progreso de las corridas de toros en España, de 1777. Pero finalmente completó la serie con hechos y recuerdos personales, como algunos lances famosos de corridas profesionales. Un espacio esperando ser descubierto en uno de los recintos más bellos de la ciudad de Zacatecas. El valor que Goya ha dado a este lugar es inigualable. Pedro era amante del color, y algunas de sus obras están influenciadas por artistas como Picasso y Miró. Y por increíble que parezca, su colección incluye piezas de estos personajes. Es cierto, desde pequeño Pedro Coronel era amante del color. Su imaginación siempre lo llevó a ir más allá de la realidad y plasmar en sus obras cuanto se le ocurría. Prueba de ello fue que con el tiempo se convirtió en fiel seguidor de artistas como Salvador Dalí, Pablo Picasso y Joan Miró, de quienes atesora en este hermoso recinto algunas de sus valiosas obras. Estos famosos y admirados personajes destacan la presencia de llamativos colores en sus obras, creando imágenes surrealistas que han cautivado a personas de todo el mundo. Una de ellas, Pedro Coronel. En vida, para agrandar y enriquecer su colección, él adquiría cuadros y grabados de distintos artistas mediante la compra, pero también acostumbraba a intercambiar sus propias obras con otros importantes pintores, escultores o grabadores. Si no conoces a Pedro, tal vez entonces puedas ya imaginar la grandeza de su trabajo. Él decía que la forma misma está definida por el color que la supera y la domina, y definitivamente estos pasillos lo reafirman. ¿Tú qué opinas? Mi pintura es una poesía plástica regida por el color, que no es sino la esencia de la pasión.
Palabras de Pedro Coronel. Seguimos en Recordar. La colección de Coronel es muy variada, tanto que dar un hilo conductor a todo el museo no ha sido una tarea sencilla. Pero hay una sala en particular que ha aprovechado esta diferencia de contextos entre obras a su favor. Es la sala hipertextual. ¿Has escuchado decir que las modas regresan? Bueno, lo mismo sucede con el arte. Muchas veces, de manera inconsciente, artistas contemporáneos han creado trabajos de los que, al ser comparados con los de épocas pasadas, es fácil encontrar similitudes. Esta característica fue de gran ayuda para el acomodo de las piezas del museo, ya que Pedro Coronel poseía una colección bastante variada. Por ello, una de las salas de esta galería es nombrada hipertextual, en donde se muestran obras de distintas culturas y épocas, y puede observarse no solamente los rasgos distintivos de cada una, sino que también existe la posibilidad de identificar coincidencias estéticas al grado de parecer creaciones de una misma población. La búsqueda de la relación de los múltiples significados que arroja cada obra de arte es una tarea complicada. Sin duda, esta sala demuestra que no es imposible y que sin importar nuestro origen, costumbres y tradiciones, todos tenemos cierta capacidad creadora que únicamente debemos recordar explotar. El museo se esmera por tener sus obras en excelentes condiciones, tan es así que cuenta con su propio taller de reparación. Con el paso del tiempo, toda obra de arte va desgastándose, por lo que es necesario brindarle un mantenimiento cada cierto tiempo. El Museo Pedro Coronel cuenta con su propio taller de restauración. Yo soy Edgar Gutiérrez García, yo soy restaurador de aquí del Museo Pedro Coronel. Nosotros nos dedicamos a la conservación, limpieza y restauración, y la directora, precisamente con su equipo, ella es la que hace el reordenamiento museográfico de las salas. El Museo de Restauración del Taller Pedro Coronel está conformado por un equipo técnico, un equipo de conservación y un equipo de restauración. Somos 4 o 5 personas que trabajamos aquí y hacemos la conservación y la restauración de todo el acervo. Estamos trabajando en la conservación de la colección de máscaras mexicanas y también a la par en la conservación de este libro. Este libro está impreso en 1600. A este libro se le está haciendo un proceso de conservación y consolidación de las pastas que, como pueden ver, pues ya no corresponden a la época de los grabados ni la época del material en general del libro. Y ahora, bueno, vamos a utilizar los materiales aprobados y calificados para una restauración de papel, como es el papel japonés, adhesivos que no ataquen el libro. Y esta pieza primero se le hizo un tratamiento de limpieza y se limpiaron hoja por hoja. Entonces, pues imagínense, hay que tomar una hoja de papel, primero limpiarla con una brocha de pelo fino, así como esta. Se limpia, se quita todo el polvo, se utiliza la aspiración para quitarlo y después de que están todas las hojas limpias, imagínense, no se tiene como 800 páginas, algo así, se tarda uno, no sé, 3 meses en un proceso como este. También después de eso se hace una limpieza con una goma especial para documentos antiguos, se vuelve a quitar la goma y se vuelve a aspirar. Entonces es un procedimiento muy lento y muy delicado, ¿no? No podemos hacerlo rápido y limpiarlo y quitarlo, ¿no? Porque son documentos muy valiosos, aparte únicos en México,
y que tenemos que tenerlos conservados, ¿no?, en óptimo estado. Entonces ahora se va a hacer la consolidación del libro. Esto no va a ser tan tardado. Me imagino que, no sé, en la próxima semana ya esté consolidado y dentro de una semana esté ya en sala. También hemos hecho conservación de pintura de caballete, pintura contemporánea también, las obras del mismo Pedro Coronel y las esculturas del siglo I o II a.C. Como es un inmueble antiguo, tiene muchas patologías. Bueno, quiere decir que hay muchas humedades, hay muchos cambios de temperatura a lo largo del día. Entonces las piezas pues necesitan estar estabilizadas, necesitamos monitorearlas. Y allá atrás tenemos unas máscaras africanas. Como pueden ver allá arriba, bueno, tenemos una sala bellísima que es la sala de África. Y estas máscaras estuvieron en la bóveda, también las bajaron y se van a colocar también en la sala de África. Ya están listas, están en un proceso de hidratación y de estabilización de las maderas para ya llevarse a la sala de África y reordenar también el lugar donde van a estar. México es cultura, y como bien lo afirman los lugareños, todo Zacatecas es un museo. No hace falta salir del país para conocer maravillas, y si lo dudas, puedo recordarte.